Hola, soy Norma, bienvenidos al canal. Gracias a las personas que se han suscrito, a las personas que les dan like, que dejan sus comentarios. Seguimos con el quinto paso y dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Y hablamos en la introducción de las tres conexiones que nos pide el quinto paso, ¿verdad? Que es ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás. Entonces, hablamos de la conexión con Dios y ahora les voy a leer la conexión con nosotros mismos. A ver. El quinto paso nos guía a hacer la segunda conexión, que es con nosotros, y admitir ante nosotros mismos la naturaleza exacta de nuestros errores. Aun cuando al principio pudiera parecer que lo conseguimos al completar nuestro inventario, el quinto paso nos guía a solidificar las verdades que hemos descubierto. Podemos escoger leer nuestro inventario para nosotros mismos en voz alta para reflexionar acerca de lo que hemos descubierto. Admitir la naturaleza exacta de nuestros errores es mucho más que repetir lo que hemos escrito. En cambio, tomamos la verdad de nuestra historia y de nuestra codependencia y las llevamos a nuestros corazones. Al hacer el quinto paso con nosotros mismos y al reconocer nuestra derrota, podemos observar el dolor causado por nuestra negación. Un quinto paso hecho con honestidad le da soporte a nuestra recuperación y nos ayuda a comprender por qué nuestras vidas se volvieron ingobernables. Al admitir nuestros errores ante nosotros mismos, podemos crecer en nuestra honestidad, autoconciencia y aceptación. ¡Wow! Está intenso, intenso. Vamos a tratar de desglosarlo, ¿verdad? La conexión con nosotros mismos. Ya también me parece que hablé de la desconexión que tenemos cuando tenemos el trauma en la infancia y todas estas cosas que nos causa la familia de origen, esos impactos emocionales que tenemos. Entonces, cuando el quinto paso en esta parte se refiere a que tal vez ya encontramos o nos encontramos a nosotros mismos en el cuarto paso, que se refiere cuando estamos hablando del inventario. Bueno, antes de continuar estamos leyendo el 2T12 de CODA, Codependientes Anónimos. Entonces, cuando se refiere al inventario, es el inventario del cuarto paso. Pero en el cuarto paso, dependiendo de qué escribimos, si escribimos nuestra historia, si escribimos solamente una parte de nuestra historia, una raíz de algún defecto de carácter, esa es nuestra verdad, es nuestra percepción, es lo que nosotros vivimos. Y ahí nos vamos a quedar, es lo que nosotros vivimos, es cómo nos afectó a nosotros, esa parte de nuestra historia, cómo nosotros lo interpretamos para nosotros mismos. En CODA el trabajo es personal, es individual, es interno, es cambiar internamente para poder cambiar nuestras conductas, nuestras emociones, nuestra manera de reaccionar en nuestro presente. Pero estamos trabajando todavía en un quinto paso con el pasado. Aunque el programa lo dice, es cotidiano, y si estamos trabajando un quinto paso en el presente, está bien, pero es admitirlo ante nosotros mismos. O ya tenemos esa conexión. Cuando dice llevamos esto a nuestros corazones, siempre que te habla del corazón, te va a hablar de los sentimientos, de las emociones, de que hay que conectar la historia con la emoción. Entonces, cuando dice admitimos, todas las admisiones nos regresa siempre al primer paso. Admitimos nuestra derrota, ahora que ya escribimos nuestra historia y ahora que la estamos viendo plasmada en un papel y que, como dijo, no solamente es que no la vamos a leer, es que la vamos a tratar de entender, a tratar de comprender. No exactamente analizar, porque cuando analizamos es tratando de encontrar una respuesta de por qué sucedió. Aquí es aceptar lo que ya sucedió.
es aceptar lo que ya es aceptar lo que no puedes cambiar y es también aceptar lo que sí vas a cambiar o lo que sí estamos cambiando o lo que sí estamos dispuestos a cambiar. Pero dispuestos a cambiar viene en el sexto paso. Entonces, ahora, ¿verdad? También dice aquí, nos damos cuenta de cómo nuestras vidas se volvieron ingobernables. Otra vez. En el cuarto paso, en la escritura, vamos escribiendo toda la historia, va saliendo todo ese dolor reprimido, ya sea la tristeza, la rabia, la ira, el darnos cuenta a los patrones de conducta que tuvimos o que hemos tenido o que seguimos teniendo repetitivos. Volvemos a hacer lo mismo y volvemos a hacer lo mismo. ¿Y por qué? Y entonces en la escritura nos damos cuenta, wow, es que desde la niñez, en realidad siempre me he comportado de esta manera o en realidad siempre he reaccionado de esta manera. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de nuestras características. Características es un conjunto, ¿verdad? Valga la redundancia, de características que definen nuestra personalidad. En este caso estamos hablando de la personalidad codependiente, el desorden de la personalidad codependiente. Bueno, desorden de personalidad es un poquito intenso utilizarlo porque básicamente nos está hablando como de una situación psiquiátrica. Pero tristemente esa es la realidad. Y ni es tu culpa ni es mi culpa, solamente sucedió. Y por mucha tristeza que nos dé y por mucho enojo, angustia o desesperación, esa es la realidad. Por eso es que aquí el aceptar esa conexión con nosotros mismos, el comenzar a aceptarnos a nosotros mismos a través de esa historia, ese inventario que escribimos y ver nuestra historia de vida plasmada ahí en un papel, conectada con esas emociones, ir a recordar esas noches de llanto, de desesperación, de frustración, de angustia, de querer cambiar una situación, de querer hacer entender a una persona, de querer retener a una persona, de tratar de olvidar a una persona, de tratar de superar una situación. Y en palabras ahorita se dice fácil, pero cuando lo estás escribiendo y te estás dando cuenta de ese dolor intenso, pues es intenso. Por eso el programa es bien personal, es bien individual. Estas escrituras de tu cuarto paso solamente es ponerte a ti mismo, a ti misma en esas líneas, en esa escritura. Es ir a ver a ese niño, a esa niña dolida, a ese niño, a esa niña rechazada, traicionada, abandonada, humillada, que te negaron las cosas, que te lastimaron verbalmente o que tuviste carencias económicas, las noches que se durmió sin tener alimento. O sea, y en los cuartos de los 12 pasos o en los cuartos de recuperación, escuchas historias que bueno, que dices tú, wow, creo que la mía no es tan catastrófica, pero ahí es el respetar el proceso de cada persona, las raíces de la enfermedad emocional de cada persona, porque aunque a lo mejor a una persona solamente le negaron el dulce y ese fue todo su trauma, a otras personas las abusaron en todas las áreas. Entonces, probablemente el que le negaron el dulce está tan resentido y al que le abusaron en todas las áreas tiene más amor en su corazón. Cada mente es un mundo, cada mente somos diferentes, reaccionamos de diferente manera. Por eso es que evitamos los juicios. Cuando nos damos cuenta de nuestro inventario, lo que nosotros sí hicimos, lo que nosotros sí nos dañamos y sí dañamos a las demás personas,
y de dónde venimos y por qué nos convertimos en estas personas. Esto es lo que vamos a hablar en el quinto paso con nosotros mismos. Un diálogo con nosotros mismos sería como, Norma, entiendo el sufrimiento que tuviste en la niñez, entiendo cómo te dolió y entiendo cómo a partir de esas raíces, cómo reaccionaste en la adolescencia, en qué te convertiste y cómo por eso permitiste tantas cosas, tantas situaciones. Por eso no tenías el empoderamiento, el valor, ni siquiera para defenderte, ni siquiera para poner un límite, ni siquiera para decir no, ¿tienes? O ni siquiera para irte en una situación donde ni siquiera debiste haberte metido, para empezar. Pero como toda esa niñez me moldeó para convertirme en esta personalidad. Y que ahora vengo a buscar esa autoayuda para poder primero entender y comprender cómo llegué hasta aquí, cómo me convertí en esta persona y cómo ya cuando convertida en esta personalidad hice tantos errores en repetidas ocasiones. Esos son los patrones de conducta. En repetidas ocasiones, los mismos errores uno tras otro, siempre esperando que esta vez el resultado sea diferente y que esta vez las cosas sean diferentes, pero siempre esperando que la otra persona, porque en la codependencia siempre hay otra persona, porque en la disfuncionabilidad siempre hay otra persona, que la otra persona cambie para que mi mundo se componga. Falacia. Pero esa es exactamente la enfermedad de la que padecemos. El tener las expectativas en la otra persona, el esperar en la otra persona, el tratar de analizar y comprender a la otra persona, cuando el enfoque está acá. La conexión es contigo mismo, contigo misma, conmigo mismo, conmigo misma. ¿Yes? Eso es así como lo complicado. Y mantener el enfoque ahí. Entonces, otra de las cosas que nos dice, dice, al hacer el quinto paso con nosotros mismos y reconocer nuestra derrota, podemos observar el dolor causado por nuestra negación. Ay, esa negación es terrible. Porque aunque ya vayamos avanzados en el quinto paso, entonces nos damos cuenta como, ¿sabes? Como cuando vas manejando y tienes esos puntos ciegos en los carros, así está la negación. Creemos que vamos avanzando y de repente encontramos ese bache como que, ¿y esto de dónde salió? Y hay que regresarnos al primer paso otra vez. Soy totalmente impotente ante esta situación, ante este sentimiento que está saliendo a borbotones, que me causa angustia, que no puedo ni respirar. ¿Yes? Entonces, este quinto paso es esa conexión con nosotros mismos. El abrazarnos, trabajar nuestro niño, nuestra niña interior, el querernos, el consentirnos, el aceptar nuestras debilidades, el aceptar nuestra historia. Tiene mucha aceptación, o sea, sal de la negación, ya lo plasmaste en un papel. Y por muy doloroso que sea, esa es tu vida, esa es tu realidad. Entonces eso es lo complicado de trabajar el quinto paso con nosotros mismos, porque hacer la conexión con un poder superior, aunque es un poquito complicado, es más fácil que reconciliarnos con nosotros mismos, que el empezar a trabajar en nuestros mejores intereses, en ver lo que es mejor para nosotros. Y no, eso no es egoísta. Eso no es soberbia, eso es amor propio, autocuidado. Y nos debemos de mantener en ese punto. Esto es autocuidado, esto es amor propio, estos son actos de amor para mí mismo, para mí misma. Me lo merezco ser amada, merezco recibir, también merezco dar sin esperar nada a cambio. Sí, también eso lo puedes hacer. Entonces, o sea, vamos moldeando nuestra personalidad, pero otra vez aceptándonos en el quinto paso, haciendo esa conexión, la historia con los sentimientos,
Aceptar el dolor emocional. No temerle al dolor emocional. No tengas miedo. No, sé que se muestra cuando sale todo ese dolor emocional. Se mira como que si es un monstruo, como que es una sombra tan oscura que te va a absorber y te vas a perder ahí. Y se siente tan pesado, es tan denso, pero es como una cortina de humo. Cuando solamente vas reconociendo cómo te vas sintiendo cuando va apareciendo ese dolor. Entonces, una parte es como, wow, estoy sintiendo esa pesadumbre, estoy sintiendo el ambiente denso, estoy sintiendo miedo de ese dolor emocional, miedo de sentimientos desconocidos, no sé qué es lo que estoy sintiendo, parece tristeza, parece rabia, parece desolación, parece nostalgia, parece melancolía, parece un conjunto de todo. ¿Cómo lo discerno? ¿Cómo lo voy a discernir? ¿Cómo lo voy a digerir? ¿Cómo lo voy a procesar? Esas son las conexiones, pero así como te lo estoy verbalizando, así lo tiene uno que verbalizar. Entonces, cuando tú vas reconociendo, sí estoy sintiendo esa tristeza, estoy leyendo mi historia y me estoy sintiendo triste, o estoy leyendo mi historia y estoy sintiendo mucha rabia, mucha rabia. Entonces, me duele mi cabeza, me siento mareada, siento náuseas, muchas náuseas. Todo esto es natural. Es natural. Una vez escuché un audio que de verdad trato de recordarme, eran unos audios de un sacerdote, un retiro que tuvieron y me los regalaron al inicio de mi recuperación. Y por más que trato de quererme recordar el nombre del sacerdote que dio esta plática, no me la recuerdo. Pero lo que sí me recuerdo es una palabra que utilizó, desquimicalización. Desquimicalización. Y él se refería a que nuestro cuerpo, cuando estamos en un proceso de desintoxicación emocional, generacional, entonces nuestro cuerpo va a tener esas reacciones. Porque, ahora ya científicamente, nuestras células tienen memoria. Todos los días están muriendo células dentro de nosotros y todos los días están naciendo nuevas células, ¿no? Entonces es una renovación dentro de nosotros. Pero estas células les pasan las memorias a las nuevas células. Entonces por eso es que no es como que se mueren las células y se murió nuestra historia. No, se va pasando, se va pasando. Entonces cuando pasa esta desquimicalización y tú comienzas a tocar esa rabia congelada o esa tristeza, va a haber un movimiento dentro de ti donde se alojó esa emoción el día del trauma, el día del impacto del trauma. Se cuenta, alguna parte de nuestro cuerpo lo absorbió y allí está. Entonces cuando comenzamos a trabajar internamente, estas emociones o estas energías comienzan a moverse y quieren salir, Por eso al principio de la recuperación tenemos estos episodios de llanto que no puedes parar, estás llorando, estás llorando donde quiera que sea, de repente ¡pum!, te salen las lágrimas y no puedes parar. Esos llantos intensos como cuando uno era niño, así, ¿no? O la falta de respiración, o de repente, como te dije, de repente sientes náuseas, o de repente sientes el cuerpo tan cansado. Yo me recuerdo en mis inicios, sentía el cuerpo tan pesado que sentía que no me podía levantar de la cama, pero estaba consciente de que estaba sintiendo eso. Cuando yo comencé a trabajar con mi dolor emocional, así también me senté en una silla y pero sí, por mucho tiempo estuve tratando de evitarlo. No quiero sentir el dolor emocional, me daba miedo enfrentarlo, me daba miedo a sentirlo, me daba mucho miedo sentir. Me daba miedo sentir porque sentía que no iba a poder controlar el sentimiento, ¿sabes? Porque parte de las características de la codependencia es que quieres controlar todo. Entonces, yo siempre quería controlar mis sentimientos, controlar mis reacciones, ¿sí? Controlar mis emociones. Pero cuando estás trabajando en un quinto paso y estás tocando todas esas fibras, te destapan, ¡pum!, y comienzan a salir. Entonces,
permitirte sentir los sentimientos. No necesariamente los tienes que reaccionar, solamente dejarlos ahí, pero reconocerlos, verbalizarlos. Todo el quinto paso es verbalizar, hablar, 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 hablar. Y esta vez el diálogo es contigo mismo, contigo misma. ¿De qué manera te hablas? Pues así, mira, escribí esto y encontré esto y me hace sentir así, me hace sentir así. Y entonces, como te digo, te quedas quieto, sí, vas sintiendo esas emociones. Y como te dije, el dolor emocional es solamente como una cortina de humo. Detrás de él solamente va a estar tu sanación, va a estar tu recuperación, va a estar tu nuevo yo, tu nueva personalidad. Ese ser hermoso, maravilloso, para el cual fuiste creado, fuiste concebido. Y ahí está, esperando que tú le dejes salir. Y eso también va para mí, esperar que le dejes salir. Es que le dejes salir, pero parte de la disfuncionabilidad, lo bueno también da miedo. Entonces así es como que, ay, pero eso es para lo que estamos acá, ¿no? Para lo que estamos tratando de cambiar nuestras vidas, para aprender a apreciar las cosas buenas, disfrutar las cosas buenas y seguir trabajando con nuestras emociones. Entonces en esta parte del quinto paso te hablé de la conexión con nosotros mismos. La tercera parte va a ser la conexión con el otro ser humano, con los demás, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que sigamos trabajando el programa. Sé que voy lento, pero espero que se apliquen lo que hemos estado trabajando y que les esté dando resultados, que puedan saborear los resultados en su vida personal, en sus sentimientos, adentro de ustedes. Gracias por estar ahí, de verdad, gracias. No saben cuánto me incentivan y cuánto están en mis pensamientos y en mis oraciones de mi diario vivir. Ánimo.